Buenas noches y muy feliz 2022. Vamos a abrir este año que espero que para ustedes esté cargado de alegrías, de frutos y que sea el último de la pandemia y de llevar la mascarilla todo el día. Y lo vamos a hacer, vamos a comenzar este curso, digamos este año, de cine con Malditos Bastardos. La primera película que ponemos en este programa de ese gran director que es Quentin Tarantino, y creo que además batimos el récord de que es la película más cercana en fechas a las nuestras, porque es una película del año 2009 y creo que esta temporada no habíamos puesto ninguna tan reciente. Así podemos analizar la obra de este gran autor, una de las personalidades más importantes del cine actual, el punto referencial para muchísimos jóvenes aficionados al cine, que además es uno de los grandes directores de lo que se ha llamado la nueva generación de Hollywood. De hecho, Quentin Tarantino cuenta con tal legión de seguidores entre los jóvenes que muchos de mis alumnos son unos auténticos forofos. Había una de las promociones a las que yo incluso, a las que daba clase, a las que yo incluso les llamaba los tarantinos cuando iba a dar clase. Voy a dar clase a los tarantinos. Y de hecho, han llenado buena parte de la docencia en los últimos tiempos algunos comentarios, porque hay gente que es incapaz de ver incluso los defectos que tiene Tarantino y incluso cuando les demuestras pues, que eso no lo inventó él, sino que hay otro director anterior que lo hizo, pues es un drama para algunos porque lo tienen mitificado totalmente. Y no en balde, porque es un grandísimo director, un autor con mayúsculas y uno de las personas que tiene un estilo más reconocible. Bueno, a raíz de Malditos Bastardos nos va a permitir poder analizar la obra de este director por primera vez en este programa. Quentin Tarantino, como su nombre indica, es de origen italiano, pero nacido en Tennessee, en Knoxville, la tercera ciudad más grande en número de habitantes de ese estado, que es el famoso estado de la música folk, que eso tendrá que ver también con el mundo tarantiniano. Pues Knoxville, después de esa Nashville y Memphis, pues es la tercera ciudad más importante de ese estado, que por cierto el personaje de hoy de Brad Pitt es también de Tennessee, ¿no? Bien. De todas maneras, siempre he dicho que es un hombre de Los Ángeles porque se trasladó pronto a Los Ángeles para trabajar en el mundo del cine y triunfó muy joven. Él fundamentalmente era un buen guionista, de hecho es el guionista de casi todas sus películas, de todas ellas y de algunas más. Por ejemplo, de las 5 primeros guiones que hizo, 2 los llevó él al cine, que son Reservoir Dogs y Pulp Fiction, pero otros 3 los llevaron otros directores, que es Abierto hasta el amanecer, Asesinos natos y Amor a quemarropa. Asesinos natos no se quedó nada contento con el cambio que le hizo Oliver Stone a su guión y aparece como que la historia es suya, pero aparecen otros guionistas y él ha comentado en alguna entrevista que no le gustó nada lo que hizo Oliver Stone con él. Pero bueno, decía él también que ¿quién ha conseguido que sus 5 primeros guiones se lleven al cine? Pues prácticamente nadie, y además con un éxito impresionante, porque desde que el año 92, con 29 años, él nació el 63, el 27 de marzo del 63, con el año 92 ya triunfa con su primera película Reservoir Dogs, que prácticamente es la película independiente de mayor prestigio de toda la década, ¿no? Y el año 94 ya el triunfo es total con Pulp Fiction, un triunfo tan grande, que él mismo dice que era imposible, digamos, emularlo y que había que hacer películas, digamos, por debajo de Pulp Fiction porque ya era imposible llegar a crear la expectación, el ambiente, la crítica positiva que logró esa película, que sigue siendo la mejor de Quentin Tarantino. A raíz de ese éxito cambió un poco de estilo con Jackie Brown, quizás su película más fallida junto con Death Proof, que son 2 películas que no acaban de gustarme a mí tampoco del todo, que son una película que tiene mucha interesante, bueno, de hecho está dentro de esas películas de reivindicación del mundo negro, del afroamericano, que era muy común en los años 90, la película esta es del 97, luego vienen los 2 Kill Bill, que son francamente buenos, una mezcla de géneros que luego hablaré de ella, que es típica de Tarantino, y después de estas 5 primeras películas, además me encanta que le hayan llamado volumen 1 y volumen 2 a los 2 Kill Bills, tiene interés incluso el nombre y la manera de rodarlo y todo, como veremos. Y luego ya vienen las 5 últimas películas, esta de Death Proof, que digo que no es muy buena, Malditos Bastardos, Django desencadenado, Los odiosos 8 y Érase una vez en Hollywood, con el que todavía hoy se cierra su producción.
del 2019. Son 10 películas, solo 10, como los grandes directores, como Orson Welles, como otros muchos, solo 10 películas, pero 10 películas que han marcado un antes y un después en la historia del cine y que le hacen ser uno de los referentes actuales de la cultura popular. Y es curioso porque precisamente él se apoya en esa cultura popular. Dos de las grandes características, y ya empiezo a hablar de todas sus características, y a raíz de ellas hablaremos de la película, dos de sus grandes características tienen que ver con esto, es decir, que él busca crear nuevas imágenes de la cultura popular, pero en base a material ya preexistente, que lo va reelaborando y con una cantidad de influencias no solo en el mundo del cine, porque es un amante del cine espectacular, sino también de la cultura popular e incluso de los anuncios, de las cuestiones audiovisuales. Ese amor al cine es espectacular, de hecho él lo tiene como el gran arte. Hay una entrevista en la que dice que claramente ni la pintura ni la literatura pueden llegar nunca a lo que llega a una película, también por esa influencia popular y esa influencia que tiene también en toda la juventud, que él ha marcado muchísimo. Y la segunda característica extraordinaria de él es el empleo de la violencia para captar al espectador, para llegarle. Y como el público joven está muy acostumbrado a la violencia, desde los videojuegos hasta las películas de todo estilo, sobre todo de las de serie B o las películas de artes marciales, todo eso crea un ambiente muy tarantiniano. El adjetivo se emplea y realmente tiene que ver muchísimo con todas las características que vamos a ver después. Este empleo de la violencia nos llevaría a muchísimas cosas, porque primero, que no es solamente suya, sino que tiene unos antecedentes muy grandes, no solo en las películas de serie B que he dicho, sino en grandes autores como Sam Peckinpah, incluso en Robert Aldrich antes, y que mucho del spaghetti western, el que él adora, y que algunas de ellas, digamos, crean una violencia tan grande que nos llevaría a un debate muy interesante universitario sobre si realmente esta exaltación de la violencia es peligrosa o no, porque realmente la gente se identifica muchísimo con la violencia y con la aplicación de ese tipo de violencia en las películas de Tarantino. Bueno, además de estas dos grandes características que conforman mucho de todo su bagaje, vamos a ir analizando diversos aspectos. El primero, los personajes. Los personajes de Tarantino son personajes muy sólidos, muy sólidos. El personaje de Hans Landa, que realiza Christoph Waltz en esta película, es absolutamente impresionante, lo mismo que son impresionantes el señor Blanco de Reservoir Dogs, el señor Lobo de Pulp Fiction o el mismo Vincent Vega de Pulp Fiction, y toda una serie de personajes alucinantes que va creando el propio Django o Django, que va creando y que se van convirtiendo en unos grandes arquetipos en la retina de los grandes personajes de la historia del cine. No digamos nada, y esta es otra de sus características, las mujeres. Realmente en las películas de Tarantino no hay nunca una damisela en apuros, no solamente ellas se solucionan todo, sino que son los personajes quizá más fuertes en muchísimas de sus películas, empezando por la novia, ¿no? La Mamba Negra, no digamos nada en Kill Bill, no digamos nada de la Shoshana de esta película, la propia Jackie Brown, que es protagonista de otra película. Las mujeres de Tarantino son personas tremendamente fuertes, no digamos tampoco nada de la propia Diane Kruger en este personaje también de actriz alemana en esta misma película. De hecho, salvo el personaje de Christoph Waltz, los personajes más interesantes de la película son los dos femeninos, ¿no? La de Shoshana Dreyfus y la actriz que encarna a Diane Kruger. Bueno, pues personajes femeninos durísimos. Y nos lleva también al tema del guión. Los guiones de Tarantino, como él viene de ser un guionista antes que director, son impresionantes y maneja los diálogos como poca gente. De hecho, aunque hay escenas tan buenas como la que inicia Reservoir Dogs hablando de Like a Virgin allí en la cafetería de todos los señores que van a participar, con también otra genialidad, que cada uno tenga un nombre de un color, ¿no? El señor Rosals. Bueno, pues todo eso, ese diálogo con el que se abre la película es magnífico. Pero son mejores todavía los diálogos tú a tú. Esta película tiene varios impresionantes. La primera escena entre el nazi y el granjero, la escena entre Goebbels y la Shoshana, la escena entre Hans Landa también
y Diane Kruger, etcétera, etcétera, etcétera. Son realmente de las mejores páginas. Él era consciente de que la escena con la que se abre aquí la película, que yo me quedé extasiado en el cine cuando empezó, dura 20 minutos y creo que son los mejores 20 minutos de Tarantino. Es espectacular esa escena, lo bien rodada que está hecha, lo magnífica que es, el diálogo tan impresionante, cambiando de idioma inclusive, aunque luego, como diré, se lía con los idiomas en otras escenas, y realmente es una escena fabulosa, como lo es otras que hay, la famosa escena en el coche entre los dos asesinos a sueldo, ¿no? Samuel L. Jackson y Travolta, que van a hacer un encargo, o cuando van a asaltar el banco, en esa misma película, etc. Bien, en definitiva, unos diálogos maravillosos que crean unas escenas muy buenas, que están hechas también así gracias al montaje, porque Tarantino lo que hace es desestructurar la narración, fraccionarla, o bien hace una elipsis enorme, como en Reservoir Dogs, que nunca vemos la acción del robo ni de nada, sino que desde el primer momento es el antes y el después, o fraccionada totalmente, como en Pulp Fiction, que las diversas historias se van entrecruzando y las va contando de modo totalmente anacrónico, de tal manera que uno tiene que cuadrar el puzzle, ¿no? O bien, como en esta, se va centrando en escenas muy concretas, muy buenas, y por en medio hay otras partes muy menos interesantes. Por ejemplo, esta película tiene varias historias, digamos, paralelas, ¿no? La historia de la chica Dreyfus, al principio en la granja, luego en el cine, y la historia de los malditos bastardos que van haciendo cada uno de ellos sus acciones contra los nazis, etcétera, que al final se entrecruza. También podríamos decir que está Hitler en Alemania y todo lo que ocurre con el soldado este que se ha vuelto un héroe, etcétera. Y al cruzar las escenas, tenemos escenas maravillosas, francamente buenas, y otras más deslavazadas, de tal manera que a veces ocurre como algunos grandes compositores de música, que tienen unas melodías buenísimas, entra el primer tema y es una pasada, entra el segundo tema y es una pasada, pero a veces los periodos intermedios son un poco más inferiores en calidad, y esto es lo que le ocurre a veces a Tarantino y le ocurre bastante en esta película, sobre todo con todas las escenas de los malditos bastardos, que no tienen tanto interés, que los actores no son tan buenos, los personajes son mucho más planos y donde la violencia es mucho más gratuita, de tal manera que a veces la construcción final es excelente, como el caso de Pulp Fiction o Reservoir Dogs, y a veces pues es un poco más, tiene algunas cosas menores, pese a tener las escenas mejores. En estas escenas también de diálogos muy buena, la última escena también, entre él hablando con Brad Pitt, el Hans Landa también, hablando con el personaje de Brad Pitt. Bueno, pues todo esto tiene que ver muchísimo con el estilo de Tarantino en el tema de cómo narra, y cómo narra de una manera muy original y tremendamente lenta a veces, otras veces muy rápida, porque se va parando en esa especie de escenas que es como si el lago se detuviera y uno disfrutara, porque están rodadas de maravilla. Y la rueda a veces con una cámara interesantísima. De hecho, tiene dos planos que me encantan siempre en Tarantino, que se repiten muchísimo. Uno es el contrapicado, que suele preceder a una violencia. Fíjense, por ejemplo, en los dos contrapicados, antes de hacerle la cruz gamada en el célebre símbolo nazi en la frente, los malditos bastardos siempre están dos, Brad Pitt y otro, a punto con el puñal, a punto de hacérselo, y siempre son cogidos en contrapicado. Los contrapicados que hay al principio en esa escena que he dicho, en la que desde abajo, un poco más alto que este que acabo de citar, pero desde abajo se coge a los dos hablando en la mesa, al granjero y al nazi, justo ahí, ¿no? También hay un picado maravilloso en esa escena, desde arriba, precioso, pero bueno, los contrapicados son muy típicos suyos y aparecen siempre antes de que se desate la violencia. Y luego, buenísimos los primeros planos. En estos diálogos que digo, son impresionantes los primeros planos, cuando hay silencios, cuando se están mirando. Hay otra escena fabulosa en la película, que es la escena de la taberna, en la que se encuentran, digamos, algunos de los malditos bastardos con la actriz esta alemana disfrazados de alemanes, y un grupo de alemanes que están allí, incluido un oficial de las SS, y todo lo que sucede ahí es antes de la violencia
Los diálogos son espectaculares, las miradas, todo. Los planos de detalle, otro tema interesantísimo. Las pipas al principio, ¿no? Que luego se convierte en la conversación entre Shoshana y el nazi, también en el strudel, ¿no? Y la nata sobre el strudel, el primer plano de la nata poniendo sobre esto. Incluso al final termina la escena apagando el cigarrillo sobre el strudel y la nata, ¿no? Y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con las ideas típicas originales de Tarantino, como por ejemplo que estén jugando en esta escena de la taberna a las cartas, con las cartas a la escena de qué personaje soy, ¿no? King Kong y Gengis Khan y quien sea. Bueno, pues esos son los planos escenarios. Y a ello se une también la música. Tarantino suele utilizar un montón de música que mete perfectamente, pero música popular, ¿no? Aquí Cat People, por ejemplo, en esta película, o el famoso Bang Bang de Nancy Sinatra, o todo tipo de canciones reconocibles y conocibles por el gran público y que las mete en una manera distinta en sus películas. De tal manera que la interpretación musical es parte de su estilo, recogiendo también de la cultura popular e incluyéndolos en su metraje, que no tiene nada que ver porque se desarrolla por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando hace una única banda sonora para toda la película enterita, que es la famosa de los malditos 8, es realmente fabulosa, es de nada menos que Ennio Morricone, que es su gran ídolo de las músicas del bueno, el bello y el malo y tal, todas estas películas célebres, ¿no? Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y tal, del Spaghetti Western, las películas de Sergio Leone, y pues esa vez que coge toda una banda sonora para toda una película, fue premiada hasta la saciedad esa banda sonora, que por cierto es la única película también en la que convierte esas escenas célebres suyas en prácticamente en casi una escena, aunque hay unos preámbulos en el exterior, con la nieve y tal. Realmente en esa sala en la que se desarrolla 2/3 de la película están todos los personajes ahí metidos, casi en ese sentido, aunque él no lo reconoce nunca como uno de sus grandes amantes, de sus grandes directores amados. Parece una película de John Ford, como Patrulla Perdida o como La Diligencia, 8 personajes metidos en una sala en la que realmente durante un tiempo, en el caso de Patrulla Perdida, en un oasis en el que jamás vemos al enemigo, y todo lo que se desarrolla entre ellos, los diálogos, las acciones, los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. En La Diligencia es a través de todo el paisaje de Arizona, de Monument Valley, ¿no? Bien, pues ese mundo de la música tarantiniana también es muy importante. Y también es muy importante el empleo de unos actores que siempre son más o menos los mismos, ¿no? Él utiliza muchísimo a Samuel L. Jackson, que aparece en casi todas sus películas, utiliza mucho a Harvey Keitel, utiliza muchísimo a Steve Buscemi, a una serie de personajes que van apareciendo muchísimo. En esta película, a partir de esta, Christoph Waltz aparecerá también en Django encadenado. Por cierto, ambas películas fue el único oscarizado. Él es el Oscar a Mejor Actor Secundario, que habría que dárselo casi a primario, por este Hans Landa, y también lo será en Django desencadenado, porque además su actuación es impresionante. Bien, esos personajes le facilitan hacer esos personajes sólidos. Recuerdo una crítica de uno que decía que los personajes de Tarantino molan, ¿no? Empleando un palabra. Es que la cultura popular se ha tarantinizado muchísimo y Tarantino ha bebido mucho de la cultura popular. Bien, su amor al cine espectacular, impresionante, le lleva también a una cuestión que es hacer cantidad de referencias. En esta película, que son además las mejores de sus películas, esta película hace referencias a Pabst, el gran director alemán, es una pasada la cantidad de veces que lo cita, a Emil Jannings, que está en la última escena de la película, el gran actor alemán, hace, por ejemplo, ella, cuando va vestida de roja, la Shoshana, cuando dirige el cine y tal, y entra un momento en la sala de proyección vestida de rojo y con el bolsito así, el otro le dice, su novio, le dice Danielle Darrieux, ¿no? Porque es la gran actriz francesa que tiene una escena muy parecida. Pero solo en esa escena final del cine tiene homenajes a Metrópoli. La imagen de ella hablando se va quemando como la célebre robot María en Metrópolis. Película, por cierto, que adoraba Hitler.
Tiene un homenaje a Grupo Salvaje, la manera de utilizar las metralletas es tal cual como la ametralladora de Grupo Salvaje en la famosa escena final de Grupo Salvaje. Tiene homenajes a todo tipo de películas metidas ahí en una especie de calzador, ¿no? Y también hay muchísimos homenajes al spaghetti western a lo largo de toda la película. Realmente es sorprendente la cantidad de referencias que hay. Como en Kill Bill había cantidad de referencias a el mundo de las películas de samuráis o de las artes marciales. Por cierto, Kill Bill es un ejemplo de ello. Le encanta la mezcla de géneros, el crear un género híbrido a base de mezclar otros géneros. En Kill Bill están todos estos géneros que he citado, incluso el anime, y por supuesto están el cine negro, el thriller, en fin, toda una cantidad el cine de violencia también, hasta a veces el cine de suspense, el cine de terror en algunas escenas concretas. En definitiva, un homenaje continuado al cine y unas referencias continuadas del cine que en este caso, en la película de hoy, lleva incluso hasta la música. No sé si se darán cuenta, si no, bueno, ya se lo digo, además como es en la primera escena no desvelo nada, que la música de la primera escena con la que empieza la película, durante los títulos de crédito también se oye, es la música del Álamo, las famosas hojas verdes del Álamo, que va envolviendo la acción, como recordándonos que están sitiados en esa granja, pese al paisaje verde maravilloso de esa fotografía alucinante que tiene la película, están rodeados por el mal, ¿no? Por esos nazis que van a llegar y que eso es el único refugio, como lo era en el Álamo. Luego, por supuesto, cambia a una especie de cosa medio clásica que se inventa con unos pianos que me parece que era para Elisa, no me acuerdo, pero creo que era para Elisa, con una guitarra, ahí mezclando a ambos durante también los primeros minutos de la película. Bueno, pues esta mezcla es parte de su manera de ser. Bien, y vamos con una última cuestión, o dos últimas cuestiones. La primera es el sentido del humor tan especial que tiene Tarantino, que unido a la violencia da cosas realmente hilarantes, pero que no sé si es positivo o no. No sé si recuerdan en Pulp Fiction cuando se le dispara la pistola al señor Lobo, que mata al de detrás, que la gente en el cine cuando yo la vi se rió, y todavía poniéndola en clase y tal, la gente se ríe, porque le saltan los sesos y tal, pero se ríe. O aquí con el bate de béisbol, con una pero violencia tremenda, o cuando ellos se ponen a disparar ahí con la ametralladora a tope, partiéndole la cara a un nazi y golpeándole y golpeando, hay gente que se ríe y ya es ridículo y te ríes, pero directamente cuando Hans se lanza ahí, en un momento dado que cuando ella le dice a Jan Kruger ¿qué hacemos ahora? Y el tío se lanza al cuello ahí como una especie de alien, ¿no? Y una cosa realmente que al menos te sonríes. Y dices, bueno, pues eso trivializa la violencia o no. Desde luego tiene un sentido del humor que capta mucho a la gente joven, pero que al final es que están matando ahí a mansalva. No digamos nada cuando quitan las cabelleras aquí a cada nazi que matan como si fueran los indios de las películas. Ya saben que quitarle la cabellera lo inventamos los blancos, los ingleses cuando llegaron a Estados Unidos, y para indio muerto cobraban, ¿no?, por indio, entonces arrancaban la cabellera y luego los indios empezaron a imitarlo pensando que para ellos era muy importante, para estos ingleses que llegaron allí al principio en Estados Unidos. Bueno, pues esa historia de la que quitarle las cabelleras y todo eso es o cuando hacen la marca, que también casi al final te ríes, que por cierto es realmente impresionante, como el pedazo de carne de aquí de la frente y tal, o sea, unas cosas realmente, bueno, tremendas, ¿no? Y la otra cosa que quería decir, aunque es mucho más pequeña, es que en las películas de Tarantino, como la de todos los grandes directores, así como Hitchcock aparecía en sus películas, él tiene diversos puntillos para que la gente se identifique con la película y vea que es de Tarantino. Una de las cosas que saca siempre son los pies. La ama, entre comillas, los pies de las actrices, por ejemplo. Recordarán a Uma Thurman, tanto bailando en en Pulp Fiction, como en Kill Bill aparecen sus pies cantidad de veces, y aquí verán a Diane Kruger, que también el pie, y además enyesado, ¿no? Y cómo le pone también una referencia a Cenicienta, cómo le pone el nazi el zapatito de cristal por la noche, ¿no? En este caso un zapato de diseño. Bueno, por cierto, Giorgio Armani fue el que hizo el traje de Brad Pitt en la escena esa del cine. Bueno, eso es otra de las grandes características típicas de Tarantino. Y aquí, siendo una película ucrónica,
habría que decir que no me importa como historiador que cambie la historia y que todos los jerarcas nazis, pero se le ve que no, iba a decir una cosa, pero no voy a desvelar el final, por si alguien no la ha visto, pero claro, ahí no está Himmler, por ejemplo, que es me encanta también cuando pone esto de para la acción para explicar una cosa concreta, que es muy tarantiniano, y entonces explica que tal, o pone una flecha que pone, este es Menganito, ¿no? Goering, Goebbels, etc. Martin Bormann, pero no está Himmler, y además le llama el número 2 a Goebbels, que vamos, Goebbels no era ni el número 2 ni el 3 siquiera, y ni el 4. Era el director de propaganda y una persona muy unida a Hitler, pero estaban por delante Goering, Himmler y probablemente Martin Bormann en los últimos tiempos. Bueno, en definitiva, que es una estructura histórica, ucrónica, porque suceden cosas que no sucedieron de hecho en la historia, pero a veces las tergiversa de un modo que da idea de que sabe muy poca historia. Bueno, el propio Hitler vestía de otra manera. Esa escena chillando con la capa blanca y roja, mientras otro le hace un cuadro inmenso y tal, es una escena grandilocuente y de las peorcitas de la película, porque además no hay cosa peor que minimizar al enemigo y convertirlo en un pelele, porque entonces, en fin, resulta que ese pelele ha conseguido engañar a toda Alemania y conquistar medio mundo. Entonces, aunque era un ser funesto, nefasto y tal, pero saber cómo era de verdad, ¿no? Y etcétera. Y una de las cosas que tenía era sobriedad en el vestir bastante grande. Bueno, pues esa es una de las cuestiones que habría que preguntarse, si todo este tema y luego, siempre todos los defectos que se han dicho de esta película tienen que ver con el guión, porque hay algunas cosas que no cuadran y que no acaban de ser interesantes y que realmente... Y una de las cosas más llamativas es el tema de los idiomas. Resulta que al principio lo maneja muy bien, que sean en un idioma, en otro, en francés, en alemán, en inglés, se supone en inglés, aquí en España en castellano, pero claro, la escena célebre en la que, de la taberna, en la que precisamente le descubren por el acento alemán que tiene, un acento que no es realmente de ningún sitio, ahí no se habla en alemán. Justo después están hablando en alemán los nazis, y ahí no. En fin, es todo un mundo curioso el empleo Y hay otras cuestiones que no me da tiempo de hablar del guión, porque además debería citar cuestiones concretas y desvelaría más pasajes de la película. Bueno, voy a terminar y en este caso no voy a poder hablar mucho de todos los actores porque realmente es un elenco muy bueno, de hecho le dieron un premio a todo el elenco. Me encanta la actuación de Christoph Waltz, ya lo he dicho, la de Melanie Lauren, que es una actriz buenísima, le dieron en el 2006 el César a la mejor actriz Nobel y ha sido desde entonces una actriz, además es escritora, pintora, en fin, es una señora extraordinaria, Melanie Lauren. Síganla, su carrera, porque es una carrera que va a ser interesantísima, es la que hace de Shoshana. Diane Kruger, pues qué decir de ella, desde que apareció en el mundo hollywoodiense haciendo de Helena de Troya, precisamente con Brad Pitt, ¿no? En Troya, ¿no? Pues bueno, tiene una serie maravillosa que es El Puente entre México y Estados Unidos. Bien, Diane Kruger es una fuera. Eli Roth es el que llaman el oso judío, ¿no? el más bestia de los malditos bastardos. Y luego Gedeon Burkhardt lo recordarán, me imagino, por ser el policía que va con Rex, el policía este que acompaña al perro policía Rex en esta serie austriaca. Y a mí me encanta Michael Fassbinder o Michael Fassbender, porque es alemán y es un actor buenísimo, buenísimo. Lo recordarán también en 8 años de esclavitud, o 10 años de esclavitud, perdón, me he confundido con el 8, 10 años de esclavitud, pero es que es un actorazo de primer nivel y haciendo del personaje de este profesor inglés, bueno, no se sabe, parece ser que es un profesor inglés de historia del cine porque tiene varios libros sobre eso, pero en la guerra es un oficial inglés y lo borda en esa escena en la que aparece Rod Taylor allá al fondo haciendo de Churchill y tal, que tiene gracia, ¿no? Rod Taylor haciendo ese papel. Bien, él emplea muchísimos que no aparecen en esta película. Tim Roth, por ejemplo, que no lo he citado, Michael Madsen sí lo he citado, Harvey Keitel también y Steve Buscemi, que no aparecen en esta película y que aparecen en otras, ¿no? Es un elenco que de aquí que también cogerá algunos. Brad Pitt repetirá en la segunda vez en Hollywood. Bien, la película tiene, digamos, unos actores buenísimos, un elenco francamente bueno, algunos en mejor papeles que otros. A mí los del Malditos Bastardos me parecen todos más planos
y menos interesantes, y los demás son unos personajes impresionantes, con unas escenas magníficas, tarantinianas, de las mejores. Ya digo que la primera escena con la que se abre la película es quizá la mejor escena de Tarantino y tiene algunas buenísimas. Luego vean la del bar mientras toman el strudel, luego vean la de la taberna, es espectacular, y no digamos nada las últimas escenas en el cine. Otra incoherencia curiosa es que se ponen a hablar de que van a quemar el cine la chica Susana y su novio en pleno hall. Cuando acaban de entrar los nazis, Goebbels, puede salir cualquiera de ellos, han entrado los nazis a ver el cine y están hablando voz en grito en el hall. Esto es no se sostiene en el guión eso. Bueno, y mil cosas más que no desdicen de una película en general redonda, muy bien realizada, muy bien actuada, muy bien filmada por una fotografía impresionante de Robert Richardson. Este es un director de fotografía, es el único del equipo técnico que voy a citar, porque es el director de fotografía de muchas películas de Oliver Stone y de Martin Scorsese, y es un directorazo de primer nivel y es uno de los mejores directores de fotografía, Robert Richardson. Bueno, termino diciéndoles que disfruten, aprendan a ver el cine de Tarantino y plantéense también de fondo esta pregunta que hacía yo antes cuando terminen de ver la película. Si esa violencia que capta tanto al espectador, que le hace relacionarse con todo el mundo de la cultura popular que a él le encanta, de hecho la palabra pulp fiction es ficción popular, porque pulp eran estas historietas populares que había en el de esto, si realmente eso es un acierto pleno, como se ha visto en otros directores, o es tan excesivo y te hace reír al final y que lo convierte y lo trivializa de tal modo que hace que la violencia sea tan... Desde luego conecta tremendamente con el público joven y no tan joven, y por supuesto con los que nos gusta el cine, con esos guiños impresionantes que hace a todo el cine, y él mismo convirtiéndose en un autor de referencia y con una manera de rodar que es muy suya y que le hace ser un autor con mayúsculas. Disfruten de la película esta noche y feliz año a todos los seguidores del programa.